Hola, hola hermanos en Cristo. Aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile para hacer la segunda parte de la revisión de las dos Biblias que pertenecen a las conferencias episcopales de sus respectivos aquí países y continentes en este caso. Aquí tenemos la Biblia de América, que es de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es decir, de la CELAM, y aquí tenemos la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que pertenece, como lo dice el nombre, a España. Esta es la segunda parte, porque en la primera revisamos el libro de Génesis y el libro del Éxodo, con sus comentarios respectivos. Y ahora vamos a hacer lectura del el libro de Lucas, capítulo 4, y de Juan, capítulo 1. Entonces vamos a comenzar a hacer la revisión. Vamos a comenzar con la Biblia de la Iglesia en América o VIA, ¿cierto? Bien, entonces vamos a revisar el libro de Lucas. Nos vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Bien, entonces aquí estamos en Lucas capítulo 4 de la Biblia Vía o Biblia de la Iglesia en América, y este capítulo 4 habla de allí fue puesto a prueba por el diablo, es decir, las tentaciones de Jesús por el diablo, que dice así: Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán, y el Espíritu lo conducía por el desierto. Allí fue puesto a prueba. Allí fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días, y en todos esos días no comió nada. Pero al terminar ese tiempo sintió hambre. El diablo entonces le dijo: Si tú eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Dicen las Escrituras, el hombre no vivirá solo de pan. Luego, llevándolo a un lugar alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le hizo esta promesa: Te daré todo el poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Todo será tuyo si te postras delante de mí. Jesús le respondió: Dicen las Escrituras, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Después lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: Si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí abajo, porque dice las Escrituras, te encomendará a sus ángeles para que te cuiden. También dicen, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: Está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de someter a Jesús a todo tipo de pruebas, se apartó de él hasta el momento oportuno. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces este texto abarca desde el capítulo 4 del libro de Lucas, hasta el versículo 13. Entonces vamos a leer el comentario que nos entrega la Biblia de la Iglesia en América. Dice: Lucas describe el comienzo de la actividad de Jesús, siguiendo el modelo del comienzo de la historia. De la historia del pueblo de Israel, según el libro del Éxodo. El Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto. El pueblo de Israel, que es llamado Hijo de Dios, fue conducido por Dios al desierto, donde fue tentado durante 40 años. Allí sintió hambre, como Jesús. Pero a diferencia de él, se olvidó de Dios, buscando la posesión de los bienes de la tierra, y se rebeló exigiéndole milagros. En todas estas pruebas, el pueblo recién liberado de Egipto por Dios fue infiel. Jesús, en cambio, se muestra como el auténtico Hijo de Dios, quien, tentado por el diablo, permanece fiel en medio de las pruebas o tentaciones, a las que responde con frases tomadas del libro del Deuteronomio, Deuteronomio 6, versículo 13, Deuteronomio 16, y el 8 y el 3, mostrando así su total conformidad con la voluntad de Dios contenida en las palabras de la Escritura. Interesante. Entonces aquí se hace una comparación con los 40 días que estuvo Jesús en el desierto y cuando fue tentado por el diablo, ¿ya? Jesús
es comparado con el pueblo de Israel. Los israelitas estuvieron 40 años en el desierto. Y aquí se ve la diferencia de que el pueblo de Israel, a pesar de que Dios le ejecutaba muchos milagros, ellos fueron infieles y le reclamaban que querían retornar a Egipto. ¿Por qué los llevaban al desierto a morir de hambre? Si en Egipto estaban muy bien tratados, según ellos, porque podían comer y no tenían necesidad de pasar hambre en el desierto y tenían agua. En cambio, Jesús, en esos 40 días que estuvo en el desierto, él siempre tuvo fe y con las escrituras le respondía al diablo de que a Dios no se le debe poner a prueba y que en la escritura podemos encontrar las respuestas. Ojalá nosotros fuéramos así cuando estamos en alguna tentación, ¿cierto? Bien, ahora vamos a leer lo que nos dice la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a sacar la tapa que lo protege y vamos a leer también entonces el libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, que dice así: Tentaciones de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán de su mano, en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí vamos a leer el comentario que nos trae esta Biblia, que dice así: El Espíritu presente en Jesús, desde su concepción, actúa ahora en forma especial, dirigiendo su ministerio. Aquí lo lleva al desierto, lugar de la prueba, para que se confirme en el propósito de actuar siempre de acuerdo con la voluntad de Dios. Así se acredita como auténtico Mesías. Y después dice: los 3 tipos de tentación resumen las diversas tentaciones que sufrirá Jesús en su ministerio mesiánico. Entonces este es el comentario que aparece con relación a este texto. Es más resumido que el de la Biblia de la Iglesia en América. Bien, ahora vamos a leer, y para ir concluyendo el video, la última comparación que nos pidió un suscriptor de nuestro canal. Ahora vamos a comparar el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 1. Entonces vamos a leer Juan 1.1 en esta segunda parte. Nos estamos haciendo la comparación entre las 2 Biblias de las diferentes conferencias episcopales, tanto de España como de América Latina. Entonces vamos a leer el libro de Juan. Me salté aquí un poquito. Y nos vamos a Juan 1.1. Y vamos a leer también el comentario. Entonces dice aquí: Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todo fue hecho por medio de ella, y nada de lo que existe se hizo sin ella. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz,
para que todos pudieran creer por medio de él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. Estos no nacieron de la sangre, ni por deseo y voluntad humana, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, la que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, declarando: Este es de quien yo dije, aquel que viene después de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia y abundancia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, la Biblia, Vía, dice así en sus comentarios respecto a este texto. Juan introduce su evangelio con un prólogo poético, seguido de un prólogo narrativo, para presentar a Jesús, el Hijo de Dios, como la palabra que existía desde la eternidad y ahora, por designio del Padre, se hace carne y se revela en la historia de la humanidad y a la comunidad de los creyentes. Jesús es el Hijo de Dios y el Rey de Israel, que llama a sus discípulos antes de comenzar su ministerio. Los primeros discípulos, ya preparados por el mensaje de Juan Bautista, responden al llamado de Jesús con el testimonio de sus experiencias y con sus confesiones de fe, ayudándose así a creer en Él, quien forma con ellos un nuevo pueblo de Dios al que revelará su origen divino y su gloria, tal como Dios lo había hecho con Israel en el Antiguo Testamento. Después, desde el 1 al 18. Juan y su comunidad proclaman en este himno cristológico su confesión de fe en Jesús y comprendían el mensaje que iban a desarrollar. El himno guarda ciertas relaciones con algunos himnos sapiensales del Antiguo Testamento y se parece en su contenido a los himnos litúrgicos de la comunidad cristiana. Se confiesa la preexistencia de Jesús, su vida en la tierra y su exaltación por el Padre, organizado en dos partes. Describe la primera la palabra antes de su encarnación y en la segunda la palabra después de su encarnación. La palabra que existía con el Padre desde toda la eternidad se hace carne en Jesús de Nazaret y se revela como vida y luz para la humanidad. El mundo no supo reconocer ni aceptar su presencia, como tampoco lo hizo su pueblo escogido. Los que la aceptan por la fe han llegado a ser hijos de Dios en el Hijo, pero está en el seno del Padre. La gloria manifestada en Jesús se revela también en los suyos, porque Jesús es la palabra de Dios. Juan afirma su superioridad sobre las grandes figuras del Antiguo Testamento. Es más grande que Moisés, que Jacob y que Abraham. Si Moisés no pudo ver a Dios, Jesús, que siempre está frente al Padre, nos trae la revelación verdadera, pues nos manifiesta lo que ve y oye de Él. Entonces aquí podemos ver el comentario del prólogo de Juan desde el 1 al 18, en donde se ve la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo en el cielo y de que Él era Dios, y que siempre siendo Dios obedeció la voluntad de su Padre que está en el cielo, y que por medio de Él nosotros somos conocidos como hijos de Dios. Bien, ahora vamos a leer el mismo texto de Juan 1.1, pero de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Y también vamos a leer sus comentarios. Bien, entonces nos vamos a Juan 1.1. Juan 1.1, y aquí lo tenemos. Así que vamos a leer de esta traducción. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, porque todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que él daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, sino deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pero de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos vamos a leer lo que nos dice los comentarios. El llamado prólogo de Juan es una pieza teológica solemne, con forma rítmica, en la que se canta a Jesucristo como verbo creador que se ha encarnado. El término griego logos significa verbo o palabra, que en el prólogo es la palabra creadora, reveladora y salvadora, manifestada en el Antiguo Testamento y revelada en el Nuevo Testamento como una persona divina. Preferimos traducir verbo, un término consagrado en las traducciones españolas durante 10 siglos, y presente así en las obras teológicas y de espiritualidad de habla española. Aunque algunos padres leen la frase en singular y la refieren hacia Jesucristo, el testimonio de la totalidad de los códices hace preferible la lectura en plural. Eso se refiere al 1.13, en donde dice: Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. El 1.14 dice, aquí está el 14, dice: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el 14 aquí dice: el uso del término carne para expresar el misterio de la encarnación excluye cualquier forma de docetismo. Por otro lado, las imágenes que describen ulteriormente la encarnación están tomadas de las teofanías del Éxodo y la presentan como la suprema teofanía divina. Entonces recordemos que la teofanía es cuando hablamos de la presencia de Dios, cuando se aparece el Señor. Es una manifestación divina, tal como lo fue la transfiguración del Señor, en donde fue vista por sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan, y en donde estaba junto a Elías y a Moisés. Eso también se le llama teofanía. 1.16. El 16 dice: pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Es decir, aquí dice el texto, la gracia del Nuevo Testamento en correspondencia a la gracia del Antiguo Testamento, o bien la gracia en cadena. Y la del 18 dice: a Dios nadie la ha visto jamás, Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien la ha dado a conocer. Y aquí en el comentario dice 1.18, muchos manuscritos leen Dios unigénito y otros el unigénito. Bien, entonces aquí podemos ver el comentario de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que también nos habla acerca de la manifestación de Cristo como un Dios, como parte de la tercera persona de la Trinidad, quien es la segunda persona de la Trinidad, y que Él también fue el creador de toda la humanidad y que nos reconoce con su llegada como hijos de Dios. Él nos da la gracia para poder llegar a la salvación. Moisés dio la ley y Él nos da la gracia, como lo dice el libro de Juan. Bueno, esta es la comparación de estos textos del Nuevo Testamento de
el libro de Lucas, capítulo 4, que nos hablaba acerca de las tentaciones de Jesús, y Juan, capítulo 1, que nos hablaba acerca de acerca de la presencia de Jesús antes de su nacimiento, siendo Dios y quien participó en la creación de la humanidad, y que por medio de su llegada terrestre, Él consolidó este mensaje a todos sus hijos. Bueno, hermanos, les recuerdo, suscríbete en mi canal. Si tú ya estás suscrito, invita a algún amigo tuyo. 1 más 1 vamos sumando para que este canal siga creciendo y para que sigamos difundiendo las hermosas Biblias que tiene nuestra amada Iglesia Católica. Porque muchas personas piensan o creen que solamente en nuestra iglesia existe la Biblia latinoamericana o la Biblia de Jerusalén. Estas Biblias las desconocen. Entonces esta es otra forma en donde podemos estar evangelizando a nuestro prójimo. Bien, nos vemos en un próximo video si así Dios lo quiere. Y recuerda, invita a algún amigo para que se pueda suscribir y para que continúes evangelizando la palabra de Dios. Nos vemos y que estén todos muy bien.